Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Ayer el Consejo de Federaciones de Estudiantes de Chile, el CONFECH, como le decíamos en los 80, ahora le dicen la CONFECH, ha convocado a la primera movilización nacional para el 25 de marzo. Fíjate que está empezando el gobierno y ya tiene el anuncio de su primera movilización. Y vamos a preguntar por qué se va a movilizar los estudiantes universitarios de Chile a Noemí Quintana, quien es vocera del CONFECH. Noemí, ¿cómo estás tú? Gracias por esperarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días para ustedes también. Tú estás en Santiago, parece, ¿verdad? Sí, estamos en Santiago acá. Oye, ¿por qué llamaron a movilizar? Pero nos saludaste tú. Muy buenos días, Noemí, por acá, María José. Bueno, la misma pregunta que te iba a hacer Álvaro. ¿Por qué llamaron a movilizarse? ¿Cuáles son las demandas estudiantiles ahora a solicitarle a este nuevo gobierno? Bueno, en realidad llamamos a movilización y no es una cuestión que compete solamente al actual gobierno, ¿Ya? que también se ha prestado mucho para la discusión. En realidad esta situación de la lucha BAES es una lucha que se levanta de estudiantes de base a finales de 2020. ¿Qué es lo que es la BAES para que todos entendamos? La BAES es la tarjeta o la beca de alimentación, que se utiliza a través de la tarjeta en la educación superior para poder comprar la comida. Ya, perfecto. ¿Qué pasó con esto? ¿Se disminuyó el monto? No, lo que pasa es que hace 10 años que no se aumenta, perfecto. Son 32.000 pesos mensuales y esto no ha sufrido aumento en 10 años, cuando en realidad tenemos que ahora un costo de vida mucho más alto que hace 10 años, entonces de verdad que no da abasto. Y lo que yo mencionaba es que este movimiento empezó a finales del 2020, ¿no? Reciente. Sí, tuvimos una entrevista también con respecto a esto que además creo que se había suspendido también en pandemia la entrega de la beca o que nos había reajustado. Claro, ¿no? Y en pandemia lo que pasó es que había complicaciones en temas de cuarentena, porque lo que pasa es que nos cortan el saldo. Si uno no lo usa durante el mes, lo cortan al mes siguiente, ya se acabó, lo perdimos. Y durante la cuarentena, ¿qué hacíamos? Como, ¿dónde íbamos a comprar si había cuarentena? Si el mandato era quédense en las casas, que nos están diciendo que vamos a perder nuestra beca si no vamos a comprar, es como, era absurdo y esa era una problemática. Era un poco contradictorio. Noemí Quintana, te quiero hacer una pregunta con respecto a la política contingente actual. ¿Cómo ven ustedes también que el presidente de la República provenga también de liderazgos estudiantiles importantes, ¿verdad? En nuestro país, donde hay un recambio también generacional en el gobierno. Esto no significa que ustedes obviamente no llamen a movilización ni que no obviamente ejerzan sus demandas en la vía pública, en la vida pública en general, pero también yo creo que hay una reflexión, al menos en la CONFECH. ¿Cuál sería esa, Noemí? Sí, bueno, cuando él era candidato, como CONFECH tuvimos la discusión y en su momento se le apoyó por un sentido de en realidad que el contrario iba a disminuir todos los avances que hemos tenido como sociedad. Entonces ahí nos tuvimos que posicionar, sin embargo, nunca fue un apoyo incondicional a la figura de Gabriel Boric solo por el hecho de haber pasado por este espacio. En ese momento se apoyó. Luego, cuando ya salió electo, la discusión y la reflexión que hicimos como CONFECH fue, bueno, ahora tenemos la oportunidad de que sea más dialogante, de que realmente nos escuche. El que estuvo en este cargo, que estuvo en esta posición, sabe lo que significa, podrá ser más cercano en ese sentido de abrirse al diálogo. Sin embargo, no tenemos nada asegurado. Es como, por el hecho de que él ganara, no es que ahora nos sentemos a esperar a los cambios, sino que tenemos que seguir recordándoles cuáles son los cambios que el pueblo necesita. Entonces, al final la reflexión es esa, que hay que seguir recordando, hay que seguir manifestándose, pero entendemos y esperamos que el diálogo sea mucho más abierto que con el gobierno anterior. Eso se espera, ¿verdad? Una mayor transparencia, una mayor apertura, no como así criticaban y criticamos muchas veces, yo también, los estudiantes cuando los gobiernos de la exconcertación impedían ahí el diálogo y era una posición también mucho más vertical, ¿verdad? Ahora se espera que exista una mayor ayúdame, Álvaro. Horizontalidad. Se me trabó la lengua. Noemí, otra consulta con respecto al tema de los aforos
alumnos, al tema de las medidas sanitarias. Acá en la Universidad de Concepción hemos visto imágenes de salas atochadas de alumnos, si bien las autoridades de la universidad dicen que son momentos particulares por este tema de recibimiento especiales. Sin embargo, no también general, en la Federación de Estudiantes señalan que esto se da también por años, hace una crítica a entender la educación como un modelo de mercado, ¿verdad? Que eso produce justamente que exista una mayor matrículas, apertura a las matrículas, pero no una inversión en infraestructura que iría en pos, ¿verdad?, de una mejor educación y de calidad. ¿Ustedes tienen también esa crítica? ¿Cómo han enfrentado también eso en la sala de clases ahora ya de vuelta a la pandemia? Sí, acá, bueno, hemos hecho el diagnóstico tanto acá en Santiago como en todas las universidades del país, y que existe la misma problemática. Tenemos salas llenas, salas sin aforo, o sea, que no hay un aforo establecido, y dejan entrar a la cantidad que se entraba antes de la pandemia, lo que es muy preocupante, porque efectivamente las universidades, sobre todo las estatales, tienen una falencia en su infraestructura, y eso es porque hemos visto que el Estado ha abandonado a la educación en general. El aporte basal es muy bajo, y cada universidad tiene que arreglárselas como pueda, y eso se ve en el día a día de los estudiantes, las condiciones que hay en las salas que se llueven, en las salas que no son muy pequeñas, que tienen pésima acústica, no se pueden hacer salas híbridas porque el sonido es pésimo. Y así hay un sinfín de problemáticas que hemos visto ahora con la vuelta a la presencialidad, que no es solo en una universidad, sino que es una cuestión transversal que está pasando en todas las universidades, y ahora queda en mayor evidencia, luego de 2 años que se esperaba fuese un retorno, fuese una preparación para el retorno, que las universidades se hubiesen preparado de forma óptima para poder tener un retorno tranquilo. Cada seguro, sala con su aforo anotado en la puerta, aquí caben 50, caben 40, caben 30. Claro. ¿Eso no ha pasado, Noemí? ¿No lo han visto ustedes? No, porque desde el gobierno no se hizo ningún protocolo, primero, y cada universidad quedó como con criterios generales vistos por cada universidad. Entonces ha sido como iniciativa de cada universidad si es que han tenido alguna medida, porque en realidad no había ninguna exigencia, y ahí quedan también en desventaja las universidades estatales, que no tienen recursos quizás para hacer todo lo que les gustaría. Entonces, de verdad que no, las salas están llenas, hay estudiantes, nosotros en la USACH entramos esta semana, y los primeros días habían estudiantes afuera de la sala porque estaba muy llena, estaban sentados en el pasillo afuera, tratando de escuchar la clase desde afuera de la sala, porque les daba susto entrar porque estaba repleta la sala. Entonces, de verdad, un problema que sabemos que el actual ministro de Educación se enfrentó y inició su mandato, su cargo, con un montón de problemas que esperamos pueda tratarlos a la brevedad. Bueno, estamos aquí entonces descubriendo nuevas aristas de conflicto que tienen los estudiantes universitarios en el país, en este diálogo que hemos sostenido aquí en Buena Costumbre con Noemí Quintana, vocera del Consejo de Federaciones de Estudiantes de Chile, el CONFECH. Noemí, muchas gracias. Y que se reajuste la BAES con 30 lucas, ya en el supermercado uno compra 5 Está cosas. Está compleja la cosa, sí, sin duda. Te mandamos un abrazo, Noemí, virtual. Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao. Gracias, igual a ustedes. 8:30 en punto.